el resto de Israel, refiriéndose a Pablo, la extendió a todas las gentes. Es por esta razón que, dado que estos hermanos mayores en la fe han tenido importancia, han puesto los fundamentos de esta familia espiritual que es la iglesia, esta iglesia que somos todos nosotros, toma una mayor conciencia y formula una petición. En la iglesia somos bastante pedigüeños, le pedimos a Dios. Puesto que ellos han puesto los cimientos de la iglesia, acaban de decir la oración colecta primera de la misa: oye Señor, que tu iglesia, que tu familia aquí en la tierra se mantenga siempre fiel. Se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron el fundamento de nuestra fe cristiana. Está en la cárcel. Dice que lo resguardaban 16 personas, 4 piquetes de 4, ¿no? 4 por 4, 16. Ahí estaban los 16 soldados y milagrosamente fue rescatado. Fue rescatado. Pero más allá de esos acontecimientos puntuales, me llamaba la atención esta frase que creo que no puede pasar desapercibida. Dice: la iglesia oraba insistentemente por él. No podemos equivocarnos. La iglesia entonces eran aquellos hermanos y hermanas que creían en Cristo y que sabían de la preeminencia de Pedro. La iglesia, como muy bien saben ustedes, no son solo, porque es una expresión sin más de la materialidad, sino son las personas. Esta iglesia, consciente de la prioridad de Pedro, rezaba, dice, insistentemente por él. Pero esta preeminencia no es un título de honor para Pedro, tal como hemos escuchado. Le cambió de nombre. No se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y pasará la historia con el nombre de Pedro porque fueron conscientes de que fue Jesús quien le cambió de nombre, y le cambia de nombre para una gran misión. Por eso, si se rezaba por él y la iglesia tenía esa conciencia, esta iglesia entendía que Pedro era un don para ella misma. ¿Y cuál es ese don del Papa? ¿Cuál es ese don del primer Papa de entonces? El primer Papa tenía como tarea asegurar la unidad de la fe de esta comunidad fundada por Cristo principalmente. Por esa razón tenían conciencia de orar, y lógicamente que estamos comprometidos buenamente por orar siempre por Pedro, y hoy en la figura de Benedicto XVI. Tiene tanto peso el Papa, tiene tantas cosas, que lógicamente los hijos buenos en la iglesia que queremos ser fieles, tenemos que orar por él, para que el Señor le sostenga, le ilumine y guíe la iglesia según su querer, según su voluntad. Y por último, hermanos, indudablemente, hablar y recordar al Padre Juan Tomis, como comentaba a los que me invitaron, previo acuerdo, lógicamente, con el señor párroco para predicar esta mañana, es una ocasión propicia para hablar del sacerdocio en la iglesia. El sacerdocio en la iglesia. Y qué bueno que sea así, porque hemos escuchado tantas cosas no muy buenas del sacerdocio en la iglesia. Pero los sacerdotes no son una porción del pueblo de Dios que no tenga nada que ver con esta misma iglesia, porque en el fondo los sacerdotes nos ordenamos para servirles a ustedes. De ahí que recordar al Padre Juan es indudablemente apostar por el sacerdocio católico en la iglesia. Y porque al recordar su figura, aquí veo tantos rostros siempre muy jóvenes desde hace 25 años atrás, jovencitos, pinchecitos, estrenaditos. Bueno, contemplarles a ustedes, fíjense, me estoy acordando de una cosa. En el año 93, que bueno, estuve ausente unos años, fui a celebrar la misa a Quiñones, y al contemplar, yo no voy a decir las mismas personas, me dio tanto gusto. ¿Saben por qué? Porque pensé inmediatamente, esto es fidelidad. No solo es costumbre de venir a misa, no. Nos tenemos que alimentar del cuerpo de Cristo, de su palabra, y esos hermanos y hermanas que en el curso de 5 años que no los habíamos visto, pues ahí estaban, escuchando la palabra de Dios, y es porque se les había sembrado la palabra.